Hermanos, muy buenos días. Hoy es octubre 10, 2021. Tengo 7 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, hoy es Día del Señor en muchas partes y todos los cristianos de diferente denominación y versión nos reunimos para alabar el nombre del Señor. Y sí, el Señor es nuestra fortaleza. Cuando Martín Lutero escribe su canción, su himno, él se inspira en el Salmo 118 y vamos a leer Salmo 118, versículos del 1 hasta el 10. Y de ahí él se inspira para escribir su himno: La fortaleza poderosa es nuestro Señor. En alemán se tradujo en todos los idiomas, se conoce en todos los idiomas. En español es Castillo fuerte es nuestro Dios. Y en realidad no usa la palabra castillo fuerte, es más bien poderosa fortaleza es nuestro Señor. Y de ahí el himno se ha traducido en todas partes del mundo. Cuando las torres gemelas en los Estados Unidos fueron destruidas por los aviones de musulmanes terroristas, se hizo un servicio especial en la catedral en Washington. Una de las canciones que se cantó, uno de los himnos que se cantó es exactamente esto: Castillo fuerte nuestro Dios. Porque ahí es donde el pueblo americano entendió que la única fortaleza y poder y refugio es en el Señor, en el único Dios todopoderoso. Y bueno, vamos a leer en el nombre de Jesús Salmo 118, de 1 al 10. Dice así: Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, porque para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, porque para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia, invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Esta es palabra de Dios. ¿Y saben qué? Versículos 8 y 9 fueron los versículos que Lutero escribe, se inspira para escribir su himno. Cuando el Papa León X escucha que un monje agustino se revela a su autoridad como Papa, él se burla y dice: este monje agustino no nos va a hacer cambiar a nosotros lo que somos. Yo soy el Papa, tengo autoridad. Tengo autoridad para excomulgar y declarar heréticos. Y declara en un documento papal oficial a Lutero como una persona fuera de la ley y por lo tanto herético. Lo declara hereje. El verdadero hereje
inmoral y mafioso, León X, declara al reformador Agustino hereje. Lutero se entristece, se enoja y entra en un estado de depresión tremendo. Él era una persona muy, diríamos, emotiva. Y en su desesperación y depresión, ansiedad, viene aquí a las Escrituras. Y cuando llega al versículo 8 y 9 dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Él dice, es cierto. Es mejor refugiarse en Dios. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Los príncipes de Europa no podían hacer nada en contra de eso. Y él dice, es cierto. Estoy solo. Nadie viene a mi ayuda. Nadie sale en mi defensa. Es el momento en donde yo tengo que refugiarme en el Señor. Y lo hizo. Y en ese momento él se inspira y escribe el himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, que tu gracia y tu amor esté con nosotros, y así como lo hizo Lutero, así decimos, Castillo fuerte tú eres para nosotros. Nos refugiamos en ti, no podemos confiar en hombre ni en príncipe, porque solamente tú eres el Señor y tú eres nuestra fortaleza. Que este momento, esta hora, tu palabra sea glorificada y corra como ríos de agua viva. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 14 y vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Hechos capítulo 14. Cada día, cada vez estamos nosotros encontrando y aprendiendo cómo la iglesia del primer siglo, que está en Hechos, comenzó a crecer. Vamos a leer entonces Hechos 14, 24 al 28. Dice así la palabra de Dios. Tengo, a ver, ¿qué versión tengo? Vamos a ver, tengo la versión Nueva Biblia de las Américas y tengo la versión Reina Valera. Voy a usar la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así, pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron por mucho tiempo con los discípulos. Esta es la palabra del Señor. Y bueno, ¿cuál es el contexto de lo que está hablando? El contexto empieza desde el primer versículo del capítulo 1. Pablo y Bernabé en Iconio. Ahora, sabemos de que Pablo está en su viaje misionero. No, eso empieza en el capítulo 13. Aquí tengo el mapa de donde vamos a seguir a Pablo en su viaje misionero. Capítulo 13, por ejemplo, de Hechos. Contexto, en la iglesia estaba en Antioquía. ¿Cuál Antioquía? Habían dos ciudades que se llamaban Antioquía. Bueno, esta Antioquía era la Antioquía que estaba en Siria. Antioquía que estaba en Siria. En la región Siria, está al norte de Judá, norte de Israel.
Era una ciudad muy próspera. Recuerden que ahí fue en donde por primera vez llaman a los cristianos cristianos, o sea, creyentes. Esa es la razón por la cual solamente 2 veces se llama cristianos en el Nuevo Testamento. Uno, cuando estaban en Antioquía, y dos, Pedro, cuando relaciona el sufrimiento, la persecución con los cristianos. Pablo no usa la palabra cristiano porque nunca fue palabra oficial. Eso fue dado por los gentiles a los seguidores de Jesús. Pablo usa palabras como, por ejemplo, creyentes, santos y fieles en Cristo. Esa es la palabra que usa Pablo para los creyentes en el Mesías. Santos y fieles en Cristo. Él nunca usó la palabra cristiano. Aparte de Pedro, de esa instancia ya nomás lo usa, Santiago no lo usa, Judas no lo usa, Hebreos no lo usa, Apocalipsis no lo usa. Solamente esas 2 instancias. Eso que se quede en claro. Porque no era un término aceptado, no lo rechazaron, pero venían de otras cosas. Después ya, en el siglo II, ya la palabra cristiano comienza ya a hacerse parte de eso, porque era lo que identificaba a los seguidores de Jesús. ¿Ok? Entonces en Antioquía es donde están ahí, capítulo 13, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahora, Níger, cuando dice Simón Níger, era un maestro, dice aquí, ¿no? Era maestro de África, y era de piel oscura, moreno, bien piel oscura. Muchos dicen, bueno, en la iglesia, alguien me dijo, oh, en la iglesia primitiva no había negritos. Bueno, sí, hay uno, aquí está, Simón el Níger. Él era de piel bien oscura, africano. Lo cual indica de que si él estaba ahí es porque había seguidores en África, ya que seguían al Mesías y que eran creyentes fieles en Cristo. Eso es lo que dice la historia. O sea, la iglesia, la eclesía, desde el primer siglo ya tenía integrantes de diferente raza e idioma. O sea, ya era católica en el sentido de universal. ¿Ok? Y esto es justamente lo que quería Jesús. Entonces ahí dice el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Les dice, en Antioquía, fíjense, recuerden, Antioquía está en Siria, en la región de Siria. Ya la iglesia tenía sus presbiterios, sus presbíteros, sus ancianos, sus maestros. Era una iglesia ya organizada, establecida. No era cualquier tipo de personas. Habían, dice aquí, profetas y maestros. O sea que el liderazgo de la iglesia en Antioquía era pesada, era fuerte. Personas que conocían las Escrituras. Y ellos, el Espíritu Santo les dice, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces ayunaron. Ayuno generalmente era una práctica judía de mucho tiempo. Ellos ayunan, quiere decir, entraron en un tiempo para estar con Dios, y después que ellos ayunan y oran, ellos ponen las manos sobre Bernabé, sobre Saulo, y los envían en su primer viaje misionero. Desde el punto de vista histórico podemos decir que los primeros misioneros fueron Pablo y Bernabé. ¿Cómo se expande la fe cristiana de un pequeñísimo lugar en Jerusalén, insignificante para el Imperio Romano, y se va expandiendo? Mire, ya fueron a Siria. Para Siria, de Jerusalén a Siria, más o menos eran como unos 400 kilómetros al norte de Jerusalén. 400 kilómetros. O sea, ya se expandió, ya salió de Israel. Ahora está en Siria, donde había mucha ciudadanos romanos, dignatarios, personas ya. Antioquía era un lugar de muchos gentiles, personas que eran muy educadas, personas que
estaban muy dentro de la política de lo que estaba sucediendo en Roma. Había muchos oficiales romanos, habían gnósticos, habían de otras religiones, griegos muy educados, filósofos. O sea, Antioquía no era cualquier lugar. Antioquía era un lugar muy estratégico para el Imperio Romano. Así que Antioquía era una ciudad muy importante en ese entonces. Ahí es donde se establece la segunda iglesia, aparte de Jerusalén, que es la madre iglesia, por los apóstoles. De ahí entonces salen a Chipre. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo un recuento. En Chipre, que está justamente a la parte oeste, ¿no? Entran a Salamis y Pafos. Y de allí, entonces ellos cruzan otra vez el mar Mediterráneo en bote, se van en barco, en una nave, y luego llegan a Tarso. Ahí es donde se encuentran con el falso apóstol o profeta Elimas. Luego se van a Pisidia. Pisidia es una región. En la parte de Pisidia, en esa región que viene a ser como provincia, ¿no?, está justamente lo que se llama Perge. Perge era un puerto muy importante de entrada al Asia Menor. Todos los que traían venían de Egipto, venían de África, venían de Italia, venían de la Macedonia, venían de la Tripolitana. Todos ellos entraban por Perga o Perge. Y de ahí, entonces ellos comienzan, ya estaban en Asia Menor. Nunca antes se llevó el Evangelio a Asia Menor. La gente escuchaba y decía, y esto es nuevo. Claro, era nuevo. Así se empieza el cristianismo. Si alguien le pregunta, ¿y cómo empezó el cristianismo? Usted en menos de un minuto tiene que decirle, bueno, de Jerusalén viajan 400 kilómetros al norte hasta Antioquía de Siria. De ahí se embarcan en una nave, cruzan el mar Mediterráneo a la primera isla que está en Chipre. En Chipre visitan dos ciudades que está Salamis y Pafos. Luego cruzan otra vez el mar Mediterráneo al norte hasta la región de Pisidia. Entran al puerto de Perge. Así tiene que decirle. Así se va, y ahí entran entonces al Asia Menor. Es el Asia Menor entonces donde Pablo comienza su ministerio. Y bueno, él predicaba los sábados, entraba a las sinagogas porque habían sinagogas muy importantes en todo el Asia Menor. Las sinagogas de Asia Menor eran muy importantes. Así que él se reúne los días de reposo, porque era la cantidad de judíos. Entonces, ¿cuál es el propósito? No para guardar la ley, sino para predicar el Evangelio de Jesucristo. Luego de ahí, versículo 42, Pablo, Bernabé salen de las sinagogas, la gente le pide que se queden, le dice que perseveren en la gracia de Dios. Y luego de ahí, bueno, había gente también que estaba en contra de ellos, los judíos blasfemando. Recuerdo, los judíos que blasfeman son lo que Juan dice, la madre de las rameras, Israel apóstata. Estos gentiles, sin embargo, se regocijaban, versículo 48, glorificaban la palabra del Señor. Y bueno, de ahí entonces van a Iconio. ¿Iconio dónde está? Iconio está en la parte también de Pisidia, pero ya entrando a la región de Panfilia, que está más al norte oeste. Está junto a Listra y está junto a Derbe. Esa región se llama la región de Panfilia en el Asia Menor. Más al norte de Panfilia está Licaonia, que está junto a la Capadocia, Galacia, Bitinia y el Ponto. Ahora, Pedro escribe su carta a los cristianos que estaban en el Ponto, justamente en el límite con el Mar Negro. Y es muy importante saber eso, porque Pedro escribe su carta antes del año 70. O sea, antes de la destrucción de Jerusalén, ya todo el Asia Menor, escuche bien eso,
todo. Ponto, Bitinia, Galacia, Capadocia, Licaonia, Sicilia, Asia, Misia, Frigia, Pisidia, Panfilia, Licia, Rhodes, Creta, Chipre, Siria. Todos esos lugares ya fueron inundados con el Evangelio de los apóstoles. ¿Qué le parece? Increíble, ¿no? Pero así es. Luego, en Iconio, entonces es ahí que de ahí van a Listra. Listra está prácticamente, las ciudades estaban juntas. O sea que Pablo viajaba de ciudad en ciudad, porque las ciudades estaban una junto a la otra. Viajaban de aquí para allá y caminando, recuerde, era cansado. No había carro, no había motocicleta o bus, no usaban hasta donde sé burritos o camellos, ellos caminaban y caminaban. Y así entonces venimos a versículo 19, cuando Pablo es apedreado en Listra. Sí, Listra está en Pisidia. Habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo, gente mala, ¿no? Los judíos con los dignatarios de la ciudad. Se dan cuenta cómo el evangelio afecta a la cultura. La gente rechaza, o sea, no es que rechazan hoy, muchos ponen en Facebook, bueno, la persecución empezó, ya no aman a los evangélicos, ya no aman a los cristianos, ya no aman a los protestantes ni a los católicos, a nadie. Bueno, déjame decirle algo, la persecución ya empezó aquí, en el primer siglo. Sí, empezó en el tiempo de Pablo. Mira lo que hicieron. Arrastraron a Pablo. Antes lo apedrearon. Le rompieron la cabeza. Le rompieron parte de la rodilla. Le masacraron el rostro. ¿Sabes lo que es masacrar el rostro? Con piedras. Rompieron parte de sus huesos. Cuando dice que lo arrastraron es porque obviamente Pablo cae, se desmaya, gritando de dolor, no tenía fuerzas para caminar, no había ambulancias para llamar, y ahí en el piso la gente misma, el odio de la gente que estaba en contra de él, la gente, los que estaban con él no pudieron defenderlo, la gente estaba, parece, muy armada, y lo arrastran fuera de la ciudad. Cuando se arrastra un cuerpo en un lugar lleno de piedras, la carne, la piel se desgarra. Se desgarra. Porque la piel es tan sensible en el ser humano que cuando se arrastra y hay piedras en la superficie, entonces se va desgarrando y obviamente sangrando. Dejaron una huella de sangre mientras arrastraban a Pablo. Prácticamente todos pensaban que ya estaba muerto. Uno, por las piedras. Una piedra te puede matar. Y si no te mata, y no le tiraron una piedra, le apedrearon. Por la gracia de Dios, Pablo no murió. Aparte que lo apedrean, lo arrastran, suficiente para de una vez matarlo. Su cuerpo, su piel estaba totalmente destrozado. Dice aquí, pensaban que estaba muerto, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó. Al final los discípulos hicieron algo y los defendieron porque ya era totalmente inhumano. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Uno diría, pero ¿qué pasó? Bueno, una cosa les digo, Pablo fue vendado en la cabeza, Pablo fue vendado en sus heridas, que fue parte del cuerpo, su espalda, su rostro, sus piernas, sus brazos. O sea, cuando Pablo entró a Derbe, como dice aquí, no entró caminando, feliz de la vida,
o sin dolor. Claro, él tenía el gozo del Señor, pero su cuerpo estaba con vendas. ¿Sabía usted eso? ¿Qué hace usted cuando se corta un dedo? Se venda. Pablo no se cortó un dedo. Pablo se desgarró toda la piel, de las piernas, de los costados y de la espalda, y su cabeza estaba totalmente golpeada y sangrando. Le hicieron suturas las piedras aquí, en la parte de atrás, entró vendado. Así entró Pablo a Derbe. No había hospital, no es que lleven la emergencia, no. No había eso en ese tiempo. Entonces, eso para que se den cuenta lo que sucedió, porque así fue. ¿Ok? Muchos leen esa parte y no se vean los detalles. Oiga, arrastrar. No digo que lo haga, pero imagínense, arrastrar un cuerpo humano con piedra no tiene que pasar 5 minutos cuando su piel ya está desgarrada. 2 minutos se desgarra la piel y le quema por la fricción. Así sufrió Pablo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entran a Derbe, versículo 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Ahora, bien interesante, porque dicen hacer muchos discípulos. Ahora, la palabra hacer muchos discípulos, vamos a ver en el versículo 21, después de evangelizar en la ciudad de Derbe y habiendo hecho, haciendo muchos discípulos, significa exactamente, no solamente predicar, ellos hicieron 2 labores, evangelizar y hacer discípulos. No, como dice el versículo 21, que dice, después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer discípulos, volvieron a Listra. Ahora, pero fíjese, para hacer discípulos lleva tiempo. Pablo y Bernabé se quedaron un buen tiempo en Listra, porque dice hicieron discípulos. De hecho, el hacer discípulos es enseñarles la palabra, es discipularlos. O sea, ellos no fueron solamente un día de reposo y nada más. Ellos se quedaron un tiempo. Y se reunían generalmente los días de reposo. Hay posibilidad, lo cual sería muy posible, de que aparte del día de reposo entre semana se quedaban en casa de algún discípulo y allí Pablo enseñaba el evangelio. Eso es hacer discípulo. Y ese es el método del primer siglo. Golpeado, vendado, con heridas, con trauma físico en toda su cabeza. Le desfiguraron por las piedras. Y aún así, Pablo pudo físicamente tener la energía de poder predicar el evangelio y hacer discípulos en Listra. Y así es como el evangelio avanzó en todo el Asia Menor. Por eso cuando Juan escribe sus cartas a las 7 iglesias, ¿cuáles son las 7 iglesias? Es Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Así que es ahí, esas iglesias, esos discípulos, fueron el producto del ministerio del apóstol Pablo. Fue el producto del ministerio del apóstol Pablo. Antes del año 70. O sea, para el año 70, para la destrucción de Jerusalén, toda Asia ya había sido prácticamente evangelizada. Porque no solamente fue Pablo, sino los discípulos de ahí comenzaron a viajar a las ciudades que están en Asia. Por ejemplo, fueron hasta el Ponto. El Ponto es la parte extrema del norte de Asia Menor. Es increíble. Si ustedes ven en el mapa, ponga Ponto, va a ver que está en el norte, justo al borde del Mar Negro. Y nadie quería ir allá. Oiga, es un viaje larguísimo. Viene a ser ¿cuántos kilómetros? Viene a ser casi como
1.000 kilómetros. 1.000 kilómetros de viaje. Oiga, ¿quién va a ir allá? Pero fueron predicando el Evangelio. Es increíble. ¿Y qué más? Dice que cuando entraron, dice que de ahí, una vez que estuvieron en esa parte, en Derbe, volvieron a Listra, donde habían salido. Volvió a Listra, Pablo. Y ya saben que en Listra fue donde fue apedreado. Ahora uno diría, pero Pablo está loco. Oiga, si su cuerpo ha sido apedreado, tiene heridas todavía sanándose, ya está adulto, no tiene fuerzas, ¿va a volver otra vez a Listra? Ahí sí le matan. Créanme, si vuelven a apedrearle, lo matan. De hecho que lo matan. Pero volvió a Listra. Y de Listra, él regresa, como dice aquí, a Iconio, ¿no? Iconio está a la parte norte de Listra. Y de Iconio, dice aquí, va a Antioquía, ¿no? Antioquía está en Siria. Ahora, esta Antioquía, perdón, está en Asia, es diferente a la Antioquía que está en Siria. Habían dos Antioquías, la Antioquía de Siria y la Antioquía que está en Asia Menor. Entonces, de versículo 21, Derbe, apedreado, regresa a Listra donde lo apedrearon. De Listra vuelve a Iconio, donde él le había fundado las iglesias, y de ahí vuelve a Antioquía, pero esta Antioquía no es la de Siria, sino es la de Asia, que está en la región de Frigia. ¿Ok? ¿Y qué dice? 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Oiga, ¿quién necesitaba ser fortalecido? Pablo. ¿Pero quién fortalecía? Pablo. ¿A quién fortalecía? A los creyentes nuevos que habían creído en el Evangelio, que estaban en las ciudades de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía. O sea, va de que ciudad en ciudad a las iglesias a visitar, a decir, hermanos, ¿cómo están? Y seguro los hermanos le abrazaban a Pablo, oraban por Pablo, le decían, Pablo, estamos contigo, nos apena Pablo que... Y sí, Lucas no dice eso. Recuerde que Lucas, si dijera o hubiera escrito los detalles, la Biblia hubiera sido tal vez 3 veces más gruesa de lo que uno tiene. Pero él no pone los detalles. Pero es lógico que cuando Pablo va a visitar, los hermanos no se van a quedar mirando. No porque no lo dicen, no significa que no hay reacción. Se saludaban los cristianos con beso santo en las mejillas, se abrazaban, se daban la mano. Y obviamente a Pablo lo querían. Estaba enfermo, golpeado, con trauma físico en todo el cuerpo, con vendas en la cabeza, por las piedras que le tiraron, sus pies, tal vez le rompieron el tobillo, no podía caminar, tenía vendas en la parte de la espalda, parecía una momia. Así estaba Pablo. Y los hermanos que iba a visitar oraban por él, le decían palabras de aliento, le expresaban su cariño, su amor, su calor cristiano. Eso era así. Así era. Lucas no escribe eso, pero así era. ¿Qué más? Exhortándolos a que perseveraran en la fe. O sea, que Pablo no solamente estaba... O sea, Pablo muy bien, sí, él pudo haber dicho, Bernabé, mi cuerpo no da, estoy con dolor, las piedras me han roto la cabeza, tengo huesos rotos, me duele la espalda y tengo que caminar. Por favor, tengo que descansar por lo menos unos 6 meses. No hizo eso. Él se quedó un tiempo. Y yo creo que la razón que se quedó un tiempo, cuando dice ahí, ¿no? Después de aquella ciudad y de hacer discípulos, los ánimos de los discípulos, dice ahí,
exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué había dicho Jesús? Que va a haber persecución y tribulación, la cual no hubo antes, y es cierto. Esto es el cumplimiento de lo que Jesús dice en Mateo 24 de la gran tribulación. Ahora, si bien es cierto, hay mucha gente que dice, no, pero si fue una persona, ¿y qué es una persona? Es tribulación. Porque eso implica no a Pablo como Pablo, sino lo que representa a Pablo, la fe cristiana. Porque recuerde, y esto ya está más o menos entrando al gobierno de Nerón. Y Nerón comete suicidio en el año 68. Él se suicida porque ya la gente no lo quería. Aquí dice, emperador de Roma, a ver, aquí, ¿qué dice aquí? Desde el año 54 hasta el 68. Pablo empieza su primer viaje misionero más o menos el año 51-52. Todavía Nerón no era Claudio. Claudio no era loco como emperador. El loco fue Nerón. Nerón entra más o menos en el año 54. Ya más o menos falta poco para que entre. Porque cuando entra Nerón, al principio no había problema. Estaba loco, pero se calmó. Pero ya en su segundo viaje de Pablo y el tercer viaje, entonces ya la locura de Nerón comienza a salir y empieza la persecución. Primeramente Nerón quema Roma, la mitad de Roma quema. ¿Se imagina el presidente de México quemando la mitad de México? O el presidente, no sé, tal vez de Chile, que se enoja y dice, bueno, voy a quemar todo Chile. Bueno, así hizo Nerón. Quemó la mitad de Roma. Sí, él lo quemó. Y cantaba todavía, porque se encuentra que estaba totalmente fuera de razón. Y echa la culpa a los cristianos. Y la gente despavorida, frustrada, enojada, claro, no le van a cuestionar a Nerón. Lo que hacen es perseguir a los cristianos. Y ahí empieza todo. Claro, al final se dan cuenta que Nerón es loco y él se mata. Pero ya para ese tiempo que él se mata, ya los cristianos habían sido perseguidos y estaban siendo perseguidos. Y se empeora cuando entra Vespasiano. Pero para que se den cuenta cómo el contexto va, eso es la gran tribulación. A eso se refiere la gran tribulación. Y aquí está, Pablo mismo dice, es necesario entrar al reino de Dios. Ahora, fíjese que dice otra cosa, reino de Dios. ¿Qué es reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es el gobierno de Jesucristo. Mucha gente dice, pero ¿ya reina Jesucristo? Bueno, sí. Eso está en el capítulo 1 de Hechos. Ahí dice que Jesús reina. Claro. Sí, ahí dice. Y lo voy a leer. Aquí está. Mire. Después de haber dicho estas cosas, Hechos 1:9, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió, ocultó sus ojos. Y dijo, los ángeles, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que han sido tomados de ustedes al cielo, donde está Dios, vendrá de la misma forma, así como lo han visto ir al cielo. Para mí interesante eso. Cuando Pedro hace su primer sermón a los judíos en Jerusalén, el primer mensaje cristiano. ¿Usted quiere saber cómo predicaban Pedro y qué predicaba? Aquí está, Hechos capítulo 2, versículo 32.
Dice así, versículo 29. Hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió. David murió. Su sepultura está aquí entre nosotros. En Jerusalén está la sepultura de David. Hasta el día de hoy, o sea, el día de hoy del tiempo de Pedro. Pero él fue profeta. David fue profeta. Y él sabía que a David Dios le prometió, hizo un pacto con David, donde le dice que nunca va a faltar descendiente en tu trono. Y no se refería a Salomón, porque Salomón también ya murió. Y uno dice, ¿y a qué se refiere? Bueno, fíjese lo que dice aquí. Él miró al futuro. David miró al futuro y habló de la resurrección de Cristo. O sea, en el pacto que Dios le hace a David, David mira al futuro porque era un pacto para el futuro que se cumple en Cristo. Y dice, cuando Cristo resucita, no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios. Ustedes son testigos que fue así. O sea, está hablando a su generación. Así que, y aquí viene, el así que, coma, así que, coma. Exaltado a la diestra de Dios. Exaltado a la diestra de Dios es una frase que significa estar en el reinado con Dios mismo. Estar en el reino de Dios. Ahora, ese es uno. Dos, no solamente está en el reino de Dios, sino reinar con Dios. O sea, dos cosas importantes. Jesús fue exaltado, o sea, al reino de Dios, y estar reinando con Dios. Y dice, y habiendo recibido del Padre la promesa, Él lo ha derramado, y ustedes lo ven y lo oyen. Porque el Señor, David dijo esto, dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Mesías. ¿Se dan cuenta? Versículo, por eso 34, por eso siempre tienen que tener esto con ustedes. Esta es su arma de usted, su arma. Hechos 2, 34. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Mesías, siéntate a mi diestra, o sea, gobierna conmigo. ¿Qué le parece? Lo voy a leer otra vez en caso que usted no crea lo que... Bueno, yo no escribí, lo escribió el Espíritu Santo a través de Lucas. Lea. Porque David, que no ascendió al cielo, dijo él mismo. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Mesías, siéntate a mi diestra. Significa, gobierna conmigo. Dijo, tiempo pasado. ¿Gobierna Cristo? Sí, aquí lo dice. ¿Desde cuándo? Desde que Él ascendió a los cielos. Por eso que Pablo dice, es necesario que entremos con mucha tribulación, dice, al reino de Dios. Si no hubiera reino de Dios hoy, ¿cómo se le ocurre a Pablo decir entrar al reino de Dios? No tiene sentido hablar de un reino cuando no existe. Así que la idea de aquellos que tienen, el reino va a venir, pero falta bastante, es falsa. La Biblia enseña que Jesús está ya, Y-A, ya reinando, desde que fue exaltado a los cielos. Es necesario, Pablo dice, que entremos al reino, pero vamos a entrar con tribulación, con persecución, con tribulación, con sufrimiento. Después que le asignaron ancianos en cada iglesia, fueron a Listra. Aquí tengo el mapa.
y dijeron, a ver hermanos, estoy aquí, vamos a ordenar ancianos con ustedes, presbíteros. Pusieron la mano, plural, no que yo soy el pastor general y yo hago lo que digo, no. Yo recojo los diezmos, soy el pastor, a mí me tienen que dar tampoco eso. Eso no existe en la Biblia. Eso es idea evangélica, pero la Biblia no enseña eso. Pablo establece ancianos, grupo, equipo de ancianos, plural. Ese al final implica plural. No dijo anciano, singular. Dijo ancianos. La S hace la diferencia. No nos dice cuánto, pero es más de uno. Hizo ancianos, puso ancianos en el, ¿dónde está esto? Ok, en Listra, Iconio y Antioquía. Ahora, esta Antioquía es la de Asia, no la de Siria. ¿Ok? Los romanos les gustaban poner sus nombres a las ciudades. Por ejemplo, Cesarea viene del emperador romano, el César. ¿Se dan cuenta? Y cada uno ponía su nombre, ya sea de ellos, generalmente era de ellos. ¿Qué más? Llega a Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, eligen ancianos de la congregación, personas sabias, no un neófito, no alguien que no sabe ni siquiera qué es las escrituras, y ponen a personas, lo cual implica ya que habían personas maduras, espirituales, y los establecen como presbíteros, presbíteros, presbíteros. De ahí viene la palabra presbiteriano. Muchos me dicen, hermano, yo nunca escuché de esa iglesia. ¿Cuándo la fundaron? ¿Hace poco? No, siempre existió, desde el tiempo de los apóstoles. Siempre existió, porque se refiere al gobierno de ancianos. Ese. O sea, no había de que yo soy el pastor de esta iglesia, traigan todos los diezmos al alfolí. O sea, él, no había eso. Entiéndanlo, por favor, amigo evangélico, usted que me está escuchando. Así es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña un gobierno de iglesia local con ancianos. Ese, plural. Acuérdese, plural. No podía haber un pastor. Mira, yo soy pastor. No, no puede ser hasta que haya alguien más. Tiene que haber un grupo. Y si es 3 es mejor. Ancianos. Así no uno se enseñorea del grupo de la gente y quiere hacer lo que le da la gana. Eso no existe. Y tienen la misma autoridad. Esa es la diferencia del gobierno episcopal. ¿Cuál es el gobierno episcopal? Gobierno episcopal es aquel que está con obispos porque creen que cada obispo tiene autoridad sobre el resto. Eso no existe dentro del presbiterianismo. En el presbiterianismo existe, los ancianos y presbíteros están en el mismo nivel. No es que yo soy más que tú porque yo soy más que tú. No, no existe eso. Entiéndalo. Por favor, amigo evangélico, tiene que entender usted la Biblia. A usted no le enseñaron eso, pero tiene que entender. No hay que yo soy mejor que tú o tengo más autoridad. Eso es en el papado, que es episcopal. El papado tiene esa estructura episcopal. Por eso hay un papa, y luego arzobispos, y luego obispos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el presbiterianismo, iglesia local, es un gobierno de ancianos. Todos tienen la misma autoridad. Y ellos son los que se reúnen y deciden. No uno decide, ¿no? O yo decido que hay que cambiarla. No. Todos ahí, los ancianos, comienzan a debatir y a decidir cuál es lo mejor. Porque uno no tiene autoridad sobre el resto. Al contrario, ellos están para enseñar a los demás. Eso es así, eso es bíblico. Eso aquí está, por eso Pablo, léalo otra vez si no me quiere creer. Hay gente que crea la Biblia, por favor, crea la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice así, 23, después que designaron ancianos. Ahora, la palabra, eso está en el 23. Vamos a ver qué palabra usa en el original. Versículo 23.
Lucas es el que escribe esto. Dice aquí, habiendo escogido, dice aquí, esto está en el participio del verbo. Ahora para ellos, en cada iglesia, dice anciano, viene de la palabra presbiterio. Presbiterio es una palabra, presbúteros. Presbiterio viene a ser el grupo de la organización, pero aquí presbúteros viene a ser las personas y está es un adjetivo plural, significa personas ancianas, literalmente, pero no es que cualquier anciano va a ser, no, sí anciano, pero en sabiduría también, no un neófito, o sea, no podían poner a uno que no sabe ni qué significa el bautismo. Ahora, la palabra significa una personalidad, en el sentido espiritual tiene que ser una persona que conoce ya la Biblia, de experiencia, diríamos así, ¿no? Y lo llaman en el griego presbúteros. O sea, cuando recuerde, su versión es una traducción en español. Les recomiendo, por favor, que estudien griego. Sí, estoy en griego. Y sí, se puede estudiar griego, le va a llevar unos años, pero va a aprender. Aquí va la primera lección de griego. Escríbalo, por favor, para usted. Hoy día aprende griego usted. La palabra anciano, que está en su Biblia, en español, viene de la palabra griega presbútero. La palabra griega presbútero, en este caso se usa como un adjetivo y significa una persona generalmente de edad, ¿no? Es una persona madura, no solamente de edad, porque hay personas que tienen edad pero no son maduros, pero me da de maduro espiritualmente, de carácter, que tiene buen juicio, es lo que dice aquí, ¿no? Y que es miembro de un grupo, en este caso, de la asamblea cristiana. Asamblea, porque recuerde que la palabra iglesia, va a aprender también usted ahorita algo de griego, viene de la palabra eclesía, ¿no? Y la eclesía es justamente asamblea. Eclesía significa asamblea. Muchos dicen, no, yo no voy a la asamblea, yo voy a la iglesia. Es lo mismo. Es lo mismo. O no, pero es que la asamblea es otro, la iglesia es otro. No, es lo mismo. Es como decir en México a un niño chavalo. Un chavalo es un niño. ¿No? Un chavalo es un niño, es lo mismo. Bueno, eclesía es el griego que significa asamblea, reunión o iglesia. ¿Me entiende? En este caso, anciano, viene de la palabra griega presbútero. Ahora ya sabe que el presbiteriano no es una secta nueva que apareció hace un año, sino que viene de la organización del gobierno de la iglesia. Ya sabe, clase gratis de griego. ¿Y qué más? Y dice así, en esta parte, dice así, pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, y ahí de ahí, una vez que ya encomiendan, oran con ellos con ayuno. Fíjese, oran con ellos, igual como hicieron con Pablo y Bernabé. Ellos oran por los ancianos que habían puesto en las ciudades, ¿no? Ayunaron, porque es un ministerio espiritual, no le están dando armas para que peleen contra los romanos, nada, es algo espiritual. Le encomendaron al Señor que habían creído, o sea, fe en Cristo. Interesante. Se dan cuenta que aquí no existe nada de que ahora tienen que ir con Pedro, está en Jerusalén, él es el Papa de la Iglesia. Esto refuta de una manera clara y convincente el sistema papal de la Iglesia Católica Romana. Y los católicos saben esto. Porque si hubiera autoridad papal, que dicen Pedro fue el primer papa, aquí Pablo les hubiera dicho, bueno, ya he orado por ustedes y recuerden, tienen que reportarse a Pedro porque Pedro es el primer papa de aquí, tienen que reportarse e ir a Jerusalén. No dice eso. Absolutamente no dice eso. Por eso pone ancianos en cada iglesia, para que ellos les enseñen las escrituras. Bueno, podían ir a Jerusalén si quieren, pero no para reportarse a Pedro. Pedro no tenía una autoridad sobre todos. Él fue apóstol, sí, tenía autoridad, pero no la autoridad de que tenían que reportarse a él y lo que él dice es así. Al estilo papal. Y claro, los papas
como estamos viendo mes de la Reforma, nunca cumplieron su labor papal tampoco, porque estuvieron llenos, como lo hicieron a Lutero. León X, un ejemplo de muchos, lleno de herejía, tenía que vender, promovía la venta de documentos llamados de indulgencia para perdón de pecados. Fíjese, eso es herejía, eso es herejía, eso es herejía. Era mafioso, así, de mafia, mafioso, y también era corrupto. A ese hombre lo que le importaba era más su elefante, porque tenía un elefante. Tengo un tema ahí que voy a escribir, ¿no? Él tenía un elefante, lo adoraba el elefante, él vivía por el elefante, a él le importaba el elefante. Bueno, el elefante murió y lloró bastante. Se puso triste, no porque predicó el evangelio, sino porque murió un elefante. Ese era el papa del tiempo de Lutero. ¿Se dan cuenta? Y de ahí después pasaron por Pisidia. Pisidia está en la región. Y luego llegaron a Panfilia. Panfilia está al sur de Pisidia. Prácticamente Panfilia es la región que es un lugar de puertos que ya está junto al mar Mediterráneo. Ya Panfilia. Ahora, Panfilia es un nombre. No, si usted conoce a alguien que se llama Pánfilo, dígale, señor Pánfilo, su nombre es griego. ¿Ok? Su nombre es griego. Así diga. Bueno, se va a la región de Panfilia. Y de Panfilia, ¿qué es lo que sucede? Después de predicar en Perge, o sea, porque es puerto, llegaron a la Perge está en Panfilia. O sea, predican en Perge otra vez. Descendieron a Atalía. ¿Qué es Atalía? No la cantante Talía, no, es Atalía, es una palabra, Atalía. Sí, que está junto a Perge y es otro puerto. Es otro puerto. Ahí van y dice que de ahí se embarcaron, porque Atalía es un puerto. ¿Ok? Se embarcan en Atalía para Antioquía. Ahora, Antioquía ya no es la Antioquía que está en Siria, donde ellos fueron, sino la Antioquía, que está en Asia, sino la Antioquía que está en Siria. Entonces ellos se embarcan por todo el mar Mediterráneo, viaje largo, ¿cuántos kilómetros? Unos 400 kilómetros de viaje, 400, 500 kilómetros. Entonces viajan y llegan a Siria, desembarcan en Siria y van a la iglesia madre, la iglesia madre de Jerusalén, pero la segunda iglesia madre de los gentiles, que es Antioquía, de Siria. Entonces Pablo y Bernabé van a Antioquía. Y dice que donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Fíjese que el ministerio que ellos no usan la palabra la misión. Lucas dice a la gracia de Dios. O sea, un misionero, cuando hace algo misionero, significa gracia de Dios. Ellos fueron encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Qué bonito. O sea, todo lo que Pablo hizo fue por la gracia de Dios. 27, cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia, era cantidad de personas, no eran 3, 100, eran cantidad. La iglesia en Antioquía era una iglesia grande. Estamos hablando del primer siglo. Y yo me imagino, ahora cuando entran, claro, recuerden, Lucas no pone los detalles. A veces. Pero cuando entran, no queda que entraron y dijeron, a ver, hermanos, no, le dieron la bienvenida, le abrazaron, saludaron con beso santo en las mejillas, le dieron la mano derecha, signo de compañerismo, vieron a Pablo vendado, golpeado, y oiga, el cuerpo de Pablo, créame, Lucas no lo dice, pero el cuerpo de Pablo estaba totalmente adolorido y tenía traumas internos en su cuerpo. Créame, él debería haber estado en cuidados intensivos, apedreado y arrastrado, y con llagas, huesos rotos. Increíble, por la gracia de Dios nomás. Llegaron allá, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta. Una cosa muy importante, Lucas no dice que Pablo dijo de su reporte que había sido arrastrado. Ahora, muchos dicen, bueno, no lo dijo, significa que no le importó. No, sí lo dijo, pero no lo dice Lucas. Lucas es así.
Ahora, no porque no sea tan importante, sino porque el motivo de Lucas es justamente hacerle ver a Teófilo, porque él escribe a Teófilo, que los cristianos, o los creyentes, o los santos, o los fieles en Cristo, no eran un peligro al Imperio Romano. Al contrario, eran ciudadanos que, aunque perseguidos, ellos no estaban vengándose, como en el caso de Pablo. O sea, Pablo no va a Jerusalén y dice, a ver, apóstoles, Pedro, armen un ejército, vamos a ir a golpear a los que me golpearon. No dice eso. Al contrario, él les da el informe de todo lo que Dios hizo en dónde. En Perge, no, empezando en Salamis, en Pafos, en Perge, en ¿dónde más? En Antioquía, en Listra, Iconio, Derbe y Tarso, en Pisidia, Panfilia, en Frigia, en todos esos lugares. Y era un informe largo. Lucas no nos dice lo que dijo, porque dice reportó, informaron. Créame que el informe fue más de 3 horas. Lucas no nos dice, si hubiera escrito, Hechos hubiera sido tal vez unos 50 capítulos. Pero ¿se dan cuenta cómo Lucas nos dejó en el aire? No nos dice. Pero sabemos de qué es. Porque si vamos a todo lo que escribió Lucas, de ese fue el informe. Pero personalmente me hubiera gustado que Lucas diga, bueno, y Pablo habló esto. Me hubiera gustado que sea más específico, pero no lo fue. En fin, dice cómo Dios estuvo con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Otra cosa muy importante. Cómo el evangelio que nace de judíos en Jerusalén ahora se predica a los gentiles de una forma total. O sea, los gentiles sin ser judíos aceptan el evangelio, como hemos visto ahí. Y se quedaron mucho tiempo en Antioquía con los discípulos. Una razón que se quedaron en Antioquía mucho tiempo. Obviamente, el cuerpo de Pablo. La salud de Pablo estaba totalmente mal, deteriorada. Tenía que restablecerse, tenía que recuperarse. Y seguramente se quedó descansando. Oiga, es cuerpo humano. Si a usted le tiran 3 piedras en la cabeza, obviamente va a tener que ir a cuidados intensivos. A Pablo lo arrastraron. Fueron más de 3 piedras. Su cuerpo ya estaba cansado. No estaba viejo, pero ya estaba entrado de años. Las medicinas no eran como la de ahora. Y los viajes eran caminaban mucho. Los viajes de barco no eran como los de ahora, eran más incómodos y eran peligrosos. O sea que Pablo tenía que descansar. Cuando dice mucho tiempo, yo creo que fue eso. Pero al mismo tiempo también para compartir con los discípulos, para enseñar la palabra, para aprender, para hablar con Pedro, para hablar con muchos de ellos. Prácticamente vida de eclesía cristiana. Y con eso termino. Pero que el ejemplo de Pablo es para nosotros que a pesar de las tribulaciones, y las tribulaciones no tienen nada que ver con, por ejemplo, que no tengo nada que comer, que no hay trabajo, que estoy enfermo. No las cosas mundanas que afecta a todo el mundo, sino aquello que tiene que ver solo con el Evangelio. Cuando es así, tenemos que ser como Pablo, recordar que a través de muchas tribulaciones, persecuciones y sufrimiento, debemos entrar en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que la gracia del Señor tuya esté con nosotros y que tu palabra siempre vive en nuestros corazones. Que el Santo Espíritu nos haya hablado y, Señor, y que durante todo el día tu presencia esté con nosotros, ayudándonos a crecer en el conocimiento y gracia de Cristo. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.